Muchas gracias, muchas gracias. Antes que nada, agradezco a la Federación Nacional de Nutrición y Ciencia la invitación que me hacen para estar nuevamente con ustedes en este simposio de enfermedades tiroideas. Celebro que cada vez más empecemos a rescatar la tiroides como parte del interés de los nutriólogos y abordarlo desde varios ámbitos, que es justamente lo que vamos a tratar de entender el día de hoy y mañana. Vamos a estar abordando la parte dietética, pero sí voy a hacer mucho hincapié en la parte metabólica, la parte bioenergética y la parte también de evaluación, porque uno de los grandes problemas que tenemos es afianzar la semiología nutricional, sobre todo cuando la dirigimos a pacientes con obesidad, con síndrome metabólico o también, desde luego, con patologías tiroideas. Y pues sin más por el momento, pues vámonos entonces con este tema. Brevemente nada más recordemos la anatomía tiroidea porque también eso va a tener un porqué en la evaluación metabólica nutricional. La glándula tiroides, como sabemos, es un órgano endocrino grande en forma de mariposa, de mariposita, localizado en la parte anterior del cuello, justamente donde los hombres nos hacemos o nos hacíamos la corbata, porque ya con esto de la pandemia nos damos corbata, pero justamente donde nos hacemos la corbata, abajo del cartílago cricoides, ahí se sitúa la tiroides. Y esto es importante al momento de evaluarla. Ya en consulta tenemos que aprender a evaluar la tiroides y eso lo vamos a ver en el lapso de hoy o mañana. Está conformada por dos lóbulos laterales y un istmo central y un lóbulo piramidal en la porción superior, como vemos aquí. Su istmo y su lóbulo. De la parte posterior, aquí viene mucha importancia también, justamente a lo mejor con el tema que acaba de desarrollar Ale Quiroz hace un momento. Visto desde la parte posterior, tenemos situadas las famosas glándulas paratiroideas, por eso es el tema para, o sea, atrás, ¿sí? Atrás de la tiroides, que tienen forma así como de unos 4 frijolitos, pero es la glándula paratiroides que va a ser la responsable de formar o sintetizar la PTH, la hormona paratiroidea. Aquí podemos ver que la glándula tiroides y sus hormonas secretadas por esta se consideran fundamentales para muchos aspectos, entre esos el crecimiento y el desarrollo del ser humano. Ojo, porque aquí vamos a entender algunos aspectos relacionados con patología tiroidea que debemos de tener presentes, sobre todo, bueno, más que nada el nutriólogo pediátrico muchas veces, ¿no? Revisar también la tiroides, estar al tanto de la tiroides, porque muchos problemas de crecimiento y desarrollo vienen en relación con esta y no necesariamente por una mala o una alimentación inadecuada. Tiene aproximadamente 6 centímetros de largo, 2 de ancho y 2 de profundo. 4, perdón, de ancho y 4 de profundo. ¿Cómo se regula la tiroides? Pues inicia con el famoso ciclo hipotálamo, hipófisis, tiroides. Como sabemos, pues aquí tenemos el hipotálamo que está justamente abajo del tálamo, por eso su nombre, hipotálamo, donde se va a estimular o se va a producir, mejor dicho, la hormona TRH, ¿sí? Esta hormona tirotropina va a hacer su efecto sobre la hipófisis. El punto es que la hipófisis realmente son 2 saquitos, no uno. El saquito anterior es la adenohipófisis, que tiene más una función endocrina, y en la parte posterior tenemos la neurohipófisis, que tiene más una función neurológica, ¿sí? Pero entre varias hormonas que se producen aquí en la hipófisis está, por ejemplo, la hormona estimulante de tiroides. La que nosotros evaluamos en la clínica y en la consulta es la TSH, pero la TSH realmente no es una hormona tiroidea, es una hormona que viene de la hipófisis. Y la función que va a ser estimular en la tiroides la producción de las hormonas tiroideas, estas sí, que son la T3 y la T4. Y es así como se va también, vamos a verlo más adelante, regulando este ciclo.
Las hormonas tiroideas, entonces, son moléculas, pero la característica que tienen es que son moléculas yodadas, con una participación muy importante, incluso desde la vida intrauterina. Se forma en el endodermo la tiroides, ¿sí? Tiene una relación también en formación con la faringe, desde el punto de vista embriológico, y en varios mecanismos del organismo son fundamentales, por ejemplo, para el desarrollo cognitivo. Cuando hay problemas graves de tiroides, aparecerá el deterioro cognitivo, ¿sí? Que hace años lo relacionaban con como torpeza o así se le llamaba históricamente, se le apuntaba como el término idiotez también, ¿no? Y esto es finalmente por alteraciones en el desarrollo cognitivo. Participan varios aspectos del metabolismo en la producción de energía, que ahorita veremos, y tienen efectos en la fisiología cardiovascular también. Por eso es que un paciente con problema tiroideo que no atiende las recomendaciones, que no toma el medicamento, invariablemente al paso del tiempo puede afectar la fisiología cardiovascular y sí va a tener un problema cardíaco muy probablemente de no por darle manejo médico a su patología. También tiene función sobre el sistema musculoesquelético, sobre las fibras tipo 1 y tipo 2, tan conocidas en la materia de nutrición deportiva, también juega un papel en este tipo de fibras, por ejemplo, así como el metabolismo óseo y también ayuda o forma parte del crecimiento. La formación y la acción de las hormonas tiroideas implican procesos metabólicos del yodo y mecanismos de formación hormonal, lo que sucede dentro y fuera de la glándula tiroides. De ahí la importancia. Entre esas, pues tenemos la tiroxina y la triyodotironina, T3 y T4. ¿Cómo se regulan estas hormonas? Se regulan por dos vías. Uno, por retroalimentación negativa acorde a los valores de T3 y T4 para formar TRH. Y entonces, en ese ciclo hipotálamo-hipófisis, le pasan el chisme, ¿no? Como diciendo, ya hay mucha hormona tiroidea. Se va la señal a hipotálamo y entonces el hipotálamo le manda la orden a la hipófisis para que cierre la producción de TSH. Y de esta manera se va regulando. También hay una regulación por acción de desyodasas de estas enzimas, las cuales se afectan, por ejemplo, se pueden afectar por ayuno, cirugía, glucocorticoides, diabetes o estrés. Es común que encontremos cierta elevación de hormonas tiroideas en alteraciones de la nutrición. La inanición, por ejemplo, que es un proceso de ayuno prolongado, las puede alterar. Sin embargo, la hormona estimulante de tiroides es el principal regulador que interviene en la síntesis, secreción, acción y almacenamiento de las hormonas tiroideas. Entonces, cuando queremos evaluar un caso de probable hipotiroidismo, por delante debemos de considerar esta hormona, la TSH. ¿Cómo se sintetizan las hormonas tiroideas? Es un proceso un poquito complicado, pero se hace con ciertas células acinares que van a captar también yodo por acción de la TSH. Cuanto más estímulo de TSH, esta también va a generar más crecimiento de la glándula, mayor tamaño y peso. Entonces, el mecanismo por el cual se desarrolla también el bocio tiene que ver en buena medida por la acción de esta hormona, de la TSH. Hay también una oxidación del yodo por la famosa peroxidasa y después este yodo va a acoplarse también. Se va a acoplar a ciertas proteínas que transportan yodo. Entre esas, la archirreconocida por los nutriólogos, la albúmina, ¿vale? Entre otras que van a jugar un papel de transporte. Hay un recambio de yodo y finalmente una secreción. Donde pues resulta que las células forman un tipo de corralito, las células de así, ¿no? Forman un tipo de corralito y en medio es como una alberquita de una sustancia llamada coloide. Ahí es donde se da esta producción justamente en esta alberquita, se da esta producción de estas hormonas tiroideas. Un paso importante en la síntesis de las hormonas tiroideas es que el yodo requiere ser oxidado por las peroxidasas, que también se localizan en la interfase de la célula coloide. Es muy importante entender que muchas patologías van a tener como relación
destrucción de estas enzimas y por lo tanto no hay síntesis adecuada de estas hormonas. El yodo oxidado también es entonces organificado con residuos de tirosil de la tiroglobulina, formando monoyodotirosina. Para sintetizar estas hormonas se necesita también de un aminoácido indispensable, que casi viene con el nombre de la tirosina. ¿Sale? Luego, una o varias peptidasas separan estas hormonas tiroideas para que entonces sean transportadas y se liberen a la circulación sanguínea. Y allí es verdaderamente la función endocrina que tiene la tiroides, ¿no? Cuando estas hormonas son transportadas a la sangre. Generalmente van a ser transportadas por tiroglobulina, transferrina o transtiretina, albúmina, prealbúmina realmente, y ciertas lipoproteínas. Por eso es que también la desnutrición proteica va a tener un impacto también en el efecto de las hormonas tiroideas, porque si hay un nivel bajo de proteínas, la gran mayoría de las proteínas viscerales son transportadoras, por ejemplo, la albúmina, con sus 60, 70 mil kilodaltons de peso molecular que tiene, puede o tiene la capacidad de transportar enzimas, hormonas, ácidos grasos, fármacos, etcétera, ¿no? Cuando se disminuye el nivel de este tipo de proteínas transportadoras, también va a generar todo un retraso en la cinética de los medicamentos, de los minerales, de los ácidos grasos, de las hormonas que transportan, etcétera. La albúmina, por su alto índice de disociación, se convierte en un medio de disposición rápida de hormonas libres para los tejidos, ¿sí? Hay cierta afinidad. Tienen más afinidad por la T3 que por la T4. Por eso es que es más confiable esta hormona, ¿no? Los factores que juegan un papel importante con la fijación de las proteínas, pues están, en este caso, muchas incrementan la concentración de tiroglobulina por origen congénito, por hiperestrogenismo, hepatitis, hipotiroidismo. Hay otras que disminuyen la concentración, por ejemplo, por fármacos, por síndromes nefróticos, cirrosis, etcétera, pueden alterar la concentración de algunas proteínas. Bueno, siendo esto, tendríamos rápidamente que comentar la bioenergética, que está tan de moda ahora con los nutriólogos, ¿no? De entender la bioenergética. Todos los que nos formamos también como nutriólogos calorimetristas debemos de tener muy claro todos estos aspectos de bioenergética. Hacer una calorimetría implica entender muchos procesos, mucha bioquímica, pero también cómo son utilizados cada uno de estos sustratos. Entonces, la bioenergética le llamamos a todo el conjunto de procesos celulares por medio de los cuales se transforma la energía de las sustancias nutricias, vamos a decirle carbohidratos, grasas y proteínas, a una forma energéticamente útil. Es decir, cómo las 70 calorías de la rebanada de pan tostado que comimos en la mañana fue posible que se transformaran después en ATP, en energía. Y para eso juega un papel determinante la hormona tiroidea. Lo cierto es que ha habido evolución y en su momento yo creo que se hablará o han hablado, o no sé si tengan muchos de ustedes la materia, que sería genial, la materia de antropología de la nutrición, es fascinante, pero por ejemplo sabemos que desde el punto de vista bioenergético nosotros tenemos muchos procesos de ahorro de energía que ahorita ya no ocupamos, pero que nuestros ancestros sí ocuparon mucho. Nosotros, por ejemplo, nuestra tasa de actividad física ya es, no voy a decir que nula, pero muy baja comparada de estos sujetos. Según algunos estudios de antropología nutricional, estos sujetos llegaban a tener un gasto de energía similar al de correr un maratón al día. Eran nómadas sobre todo y tenían un gran consumo de energía, cosa que nosotros ya no tenemos ese consumo de energía, ¿sí? Ya no necesitamos tener tanto gasto. La diferencia es que nosotros consumimos alimento en el momento casi que nos da la gana y nuestros ancestros no. Nuestros ancestros hacían mucha actividad física, pero no tenían la seguridad al final del día de poder conseguir el alimento.
Ahí es donde se asemeja mucho con el tema de la Biblia, que dice, comerás con el sudor de tu frente. Que creo yo que si Diosito hubiera sido un nutriólogo, le hubiera puesto en la Biblia, comerás con todo tu gasto energético basal, más tu factor de actividad, más tu factor de estrés por si aparte un mamut te da una patada, ¿sale? O sea, con todos los temas bioenergéticos, con todos los componentes del gasto energético, son necesarios para poder consumir, para poder comer. Nuestros ancestros generaron un sistema de ahorro de energía muy eficiente para ellos, pero para nosotros ya no solo no es eficiente, sino que es problemático, es un problema grave. Ese sistema de ahorro energético, el día de hoy le llamamos resistencia a la insulina, lo que a nuestros ancestros les permitió salvar la vida. ¿Sí? Entonces, esos son aspectos que vale la pena entender. Nuestra dieta ha evolucionado enormemente desde la época de las cavernas, no es ni la misma cantidad de fibra, el cómo es posible que en algunas zonas del planeta tengan dientes incisivos más grandes que otros, haya gente con una dentadura mucho más grande o maxilares distintos, tiene que ver con aspectos de la fibra. Se necesitó de una mandíbula y unos incisivos más poderosos para romper, ¿sí?, los vegetales muy altos en fibra, por ejemplo, ¿no? Todo eso finalmente es evolución. La misma microbiota. Estudios nos han revelado que no es la misma microbiota de 10, 15 años para acá. Mucho menos va a ser la misma de 40,000 años para atrás, ¿no? Evidentemente. En ese sentido, las enfermedades tiroideas guardan una relación con el metabolismo basal. Cuando hablamos de alteraciones en la tiroides, estamos hablando muy probablemente también de alteraciones en el metabolismo basal. Los efectos de la hormona tiroidea son generalizados en los diversos tejidos y a través del desarrollo del organismo. Sin embargo, la acción de esta hormona más reconocida es la regulación del gasto energético. Es muy cierto eso, pero puede impactar en los lípidos, puede impactar en el gasto cardíaco, puede impactar en el vaciamiento gástrico, en la peristalsis, etcétera. Una de las características que guarda mucho el tema de la tiroides con el metabolismo basal es la termorregulación, ¿sí?, la producción de calor. Si alguno de ustedes ha convivido alguna vez, espero que no tenga un familiar o mucho menos que tenga este trastorno, pero si han convivido alguna vez con alguna persona con anorexia nervosa, sabrán de lo que les digo. Si alguna vez llegaron a tocar a esta persona, casi siempre es una mujer, afortunadamente, y digo afortunadamente porque la anorexia nervosa es un poco más tratable en la mujer. El hombre con anorexia nervosa tiene casi 100% de posibilidades de fallecer. En el hombre es mucho más mortal. Afortunadamente no es tan frecuente. Pero cuando tocamos los brazos de esta persona con anorexia, ¿qué es lo primero que nos llama la atención? La piel está fría, ¿sale? Esa es una característica. ¿Por qué? Porque está tratando de economizar. Como no recibe mucha energía, trata de no gastar demasiada. Entonces, ajusta muchos procesos que llevan gasto energético para que le alcance. Es un tema de economía realmente, ¿no? Tan es así que si nosotros tenemos un empleo y nos quitan la mitad del sueldo, pues lo que vamos a tener que hacer como consecuencia de eso es regular nuestros gastos, nuestros datos de internet, el transporte, lo que comemos, las veces que vamos al cine, todo va a tener que ajustarse en la economía para que ese 50% de sueldo que ahora tenemos nos alcance. Es igual, es un tema matemático y económico en el cual el cuerpo tiene que adaptarse. Y para eso, mucho tendrá que colaborar, en este caso, la tiroides. Históricamente, esto es interesante, históricamente, la medición de la tasa metabólica basal por calorimetría indirecta, que para los que no estén enterados, la calorimetría indirecta no es algo reciente. Desde el siglo XIX ya se hacen estudios con calorimetría. Pero, curiosamente, los problemas de tiroides se diagnosticaban antes, y no en cualquier hospital, claro, aparte, pero
se diagnosticaban por calorimetría antes que por medición de la hormona. El tema de determinar hormona en sangre, hormona tiroidea en sangre, no es un tema, digamos, muy antiguo. Es hace de unas 7, 8 décadas máximo para acá que se ha empezado a usar las hormonas tiroideas en sangre. Pero anteriormente, una de las formas de poder sospechar al menos de un problema tiroideo era a través de una medición de calorimetría. ¿Vale? Entonces, hay enfermedades tiroideas que impactan en esto. Los efectos prominentes de la hormona tiroidea sobre el metabolismo energético han impulsado mucha investigación hacia el uso terapéutico de la suplementación con hormona tiroidea o el desarrollo de análogos de hormona tiroidea para promover la disipación de energía y en última instancia la pérdida de peso. Un gran problema que tenemos en el tema del manejo de la obesidad es que a menudo se usa o se abusa, mejor dicho, de las hormonas tiroideas, generando entonces un problema de salud tremendamente grave, porque es lógico. Si metemos más hormona de la que necesitamos, vamos a generar un daño a la glándula. Esto es lo que habitualmente hace algunos años le llamaban quemar la tiroides. Cuando un paciente con obesidad consumía hormona tiroidea para intentar bajar de peso, al paso del tiempo lograba un poco de pérdida de peso, ciertamente, pero después acababa con complicaciones cardíacas, con complicaciones hepatorrenales, etcétera. Y hormonales, desde luego. Y este fenómeno le llamaban los médicos, los endocrinólogos, ya le quemaron la tiroides por haber tomado pastillitas, chochitas, gotitas, que no tienen nombre, ni siquiera el que los receta sabe a veces lo que contienen, y la mayoría de las veces pueden ser anfetaminas mezcladas con hormona tiroidea. Por eso es que en este tipo de tratamientos, pseudo tratamientos, curiosamente, abajo de la dieta, con letras chiquitas o a veces ni tan chiquitas, le ponen procure evitar el ejercicio. ¿Qué dieta saludable, díganme ustedes, va a prohibir la actividad física? Eso es completamente ilógico. Pero cuando caen en eso, evidentemente es porque hay alguna sustancia que está poniendo en juego la actividad cardiovascular. Y eso es lo preocupante, por ejemplo. Las funciones que tiene, en este caso, sobre el gasto energético, la hormona tiroidea, ejerce un papel omnipresente en el gasto energético en reposo, regulado directamente y promoviendo, sí, la utilización de ATP, por ejemplo. Y muchos procesos como la lipólisis, la lipogénesis, la glucogénesis, la gluconeogénesis, de las cuales clínicamente el nutriólogo tiene que entenderlas, ¿no? Porque se van a expresar en condiciones como la obesidad o se van a expresar en condiciones como la inanición o la desnutrición. Además, la acción de la hormona tiroidea acelera la fuga de iones a través de la membrana celular, sobre todo el tema de la ATPasa, altera niveles de sodio, potasio y ATP cíclica. Por eso es que también hasta cierto punto va jugando un papel con el tema del gasto cardíaco. Y resulta que cuando nosotros nos dicen metabolismo basal, pues a veces nos rascamos todavía la cabeza, ¿no? Incluso 20, 30 años después de haber egresado todavía nos queda la duda, bueno, ¿y de dónde viene el famoso metabolismo basal? Pues el metabolismo basal realmente su origen está en la mitocondria. Esa es la realidad, es el motor de la célula. Y cuando hablamos de metabolismo y si hablamos de gasto energético elevado, bajo, como queramos ponerlo, viene prácticamente de la mitocondria, de nuestras células. Es el motor, finalmente. Y lo que sabemos, por ejemplo, es que cuando se hacen estudios de patología con microscopio de células musculares, por ejemplo, de deportistas, de personas sanas y deportistas, encontramos que tienen su célula muscular, tiene muchas mitocondrias y grandes. Es decir, que son capaces de utilizar mucha energía. O sea, un montón de mitocondrias y grandotas, bonitas. Cuando el sujeto es sedentario, tiene menos mitocondrias. Cuando el sujeto tiene hipotiroidismo, tiene pocas mitocondrias y aparte disfuncionales. Muchas de esas amorfas, no bien formadas, ¿sí? Hasta cierto punto
con malformación, ¿no? No tiene buena forma su mitocondria, está alterada su morfología. Entonces, esto habla de que el gasto energético realmente se da aquí. Aquí es donde se procesan carbohidrato, grasa principalmente, es donde proteínas, aminoácidos. Aquí es donde se utiliza, se hace esa conversión a energía. Pero recordemos algo que se nos olvida a menudo a los nutriólogos y que afortunadamente el COVID nos ha venido a recordar. El principal nutrimento no es el carbohidrato, ni es el agua, es el oxígeno. El oxígeno es el principal nutrimento. Tan es así y es tan vital y esencial que si no tenemos aporte de él, en 5 minutos estamos muertos. ¿Sí? De ahí la importancia entonces de entender que si no hay oxígeno, no se van a dar la oxidación de todos estos sustratos. Así nos metamos una dieta hipercalórica de 4,000, 5,000, 6,000 calorías y queramos revivir un paciente con la mayor cantidad de proteína y de calorías. Si no hay condiciones de perfusión adecuada, de riego sanguíneo, de que llegue oxígeno y nutrimentos a la célula adecuadamente, sin oxígeno no hay fiesta, no hay oxidación de sustratos. Y entonces, por allá de quinto, cuarto, quinto, tal vez sexto año de primaria, nos tocó que nos mentaran mucho este fulano, ¿no? Antoine Lavoisier. E hicimos algún ejercicio de un vaso, vagamente recuerdo por ahí. Pero el punto es que a lo mejor en aquel entonces no prestamos mucha atención a lo que hizo Lavoisier. ¿Qué hizo Lavoisier? Pues Lavoisier podemos decir que es uno de los padres de la nutrición, porque realmente lo que él manifiesta en una ecuación muy simple, que así lo anotamos nosotros también en la primaria, alimento más oxígeno igual a calor más CO2 más agua. Muy sencilla la ecuación, pero realmente no es nada sencilla, está muy resumida. Pero esto no es más que la base de lo que hoy conocemos como calorimetría indirecta. Cuanto más comemos, más oxígeno vamos a demandar también para poder oxidar todo ese sustrato, más producción de calor vamos a tener y más CO2 vamos a producir. ¿Sí? Es tan simple como decir, mientras más plátanos comas, pues más cáscaras vas a tirar, ¿no? Mientras más envases o latas de refresco te tomes, pues más latas vas a tirar a la basura. Es igual. Cuanto más alimento consumamos, más oxígeno vamos a necesitar para degradar ese alimento y por lo tanto más CO2 se va a producir. ¿Cuántos efectos o cuántos ejemplos tan simples tenemos en la bioenergética en nuestra vida cotidiana que a veces ni siquiera como nutriólogos lo pensamos? ¿Cuántas veces hacemos una comida muy alta en calorías y una hora después, incluso a veces menos, estamos bostezando y es un sueño tremendo? Ese bostezo que tenemos, cuando nosotros bostezamos, metemos de 6 a 8 veces más oxígeno que respirando. El bostezo no es más que una compensación para meter más oxígeno y oxidar la gran cantidad de comida que nos acabamos de meter. ¿Sí? Pero también con esto juega la tiroides también y el corazón, generando más incremento del gasto cardíaco. Cuando la comida es alta en grasas, en condimentos o en picante, en capsaicina, empezamos a notar cómo late el corazón. Pum, 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 pum. Digo, creo que la mayoría de ustedes me parece que están Guerrero. ¿Qué les platico? ¿Sí? Cualquier platillo que ustedes consuman con una buena cantidad de picante y estamos inmediatamente elevando el gasto cardíaco. ¿Y cuál es la manifestación de eso? Diaforesis. Estamos sudando y estamos hiperventilando. Estamos hiperventilando. ¿Por qué? Porque está elevándose el gasto energético, también el gasto cardíaco y por lo tanto el gasto energético y posteriormente el efecto térmico de los alimentos. Tan es así que cuando cenamos algo muy picoso y nos acostamos, si no es que nos da reflujo, planchamos oreja en la almohada y podemos escuchar nuestro corazón como late rápidamente. Más rápido, pum, 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 pum. Está exigiéndose ese corazón para meter más sangre al intestino y poder hacer la digestión. Pero para eso hubo estímulos sobre la célula cardíaca que le dijeron, eleva tu ritmo para sacar esta chamba, ¿sale? Fíjense cómo todo eso está conectado principalmente.
El término caloría no me voy a detener porque ustedes lo saben y mejor que yo, es que es la cantidad de energía en forma de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 a 15,5 en condiciones normales de presión. Cuando nosotros hablamos de calorías, los nutriólogos, realmente no hablamos de calorías, hablamos de kilocalorías, recuerden. Las calorías tienen un valor insignificante, la caloría real. Nosotros realmente usamos el término kilocalorías, que malamente le decimos calorías, pero realmente nos referimos a las kilocalorías. El punto es que el gasto energético, que también la tiroides va a jugar un papel importante aquí, el gasto energético le consideramos el quinto signo vital. Recordemos los otros 4, ¿no? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión arterial, muy bien. Y el quinto, según algunos, es el gasto energético. ¿Y por qué digo según algunos? Porque hay algunos que también se plantean la idea de que los cadáveres sí tienen gasto energético, ¿sale? Y eso es una cuestión simplemente de definición, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos pacientes, como justamente hoy en la mañana, tuve en el hospital una paciente con muerte cerebral. Muerte cerebral. Y son pacientes que si conectamos el calorímetro con ellos, van a seguir dando gasto energético, pero ese paciente está muerto. Y entonces me preguntan, oye, ¿por qué estás nutriendo a este paciente si ya está muerto? No estoy nutriendo un paciente, estoy nutriendo órganos que se van a trasplante el día de mañana. Es muy distinto la perfusión nutricional a nutrir un cadáver desde el punto de vista de definición. Pero bueno, ya es una cuestión de discusión aquí, pero lo cierto es que muchos consideran el gasto energético el quinto signo vital y tiene muchos componentes. El gasto metabólico basal, el gasto energético en reposo, el efecto térmico de los alimentos, el factor de actividad, que también es otro tema muy importante, y el gasto energético total. Lo que sí sabemos es que el gasto energético basal es la cantidad de energía para mantenernos con vida en condiciones de ayuno, ¿sale? En ayuno y con vida, así de simple. Acostaditos, prácticamente sin mover un dedito y sin haber comido. Ese es nuestro gasto energético basal, las condiciones básicas para mantenernos con vida, postrados y en ayuno. Bueno, el punto es que el gasto energético basal disminuye con la edad, pero puede elevarse con la masa corporal activa, también es eso. Después de los 33, 35 años aproximadamente, según estudios, el gasto energético del ser humano empieza a descender. Si el sujeto sigue comiendo lo mismo que cuando iba al gimnasio y tenía 18 años, pues ahí tenemos un problema de sobrepeso al rato. Es una cuestión casi matemática, ¿no? Que empezamos a meternos más calorías de las que gastamos, pues hay un desbalance. Pero también tenemos condiciones en las cuales el sujeto se incrementa su masa corporal activa, que sería la masa muscular, el gasto energético vuelve a agarrar su segundo aire. Y digo vuelve a agarrar su segundo aire porque tenemos pacientes jubilados o jubiladas que se dedican ahora ya a estar metidos en el gym, en nadar, en hacer ejercicio, ¿no? Lo que no hicieron a veces en su vida, lo hacen ya a los 60 años, pero curiosamente vemos incrementos importantes en su gasto energético otra vez. Vuelve a agarrar su segundo aire, el gasto energético basal, si puede reactivar esa masa corporal activa. El efecto térmico de los alimentos, que también lo van a encontrar como termogénesis dietaria, acción dinámica específica, tiene varias denominaciones, eso es muy cierto. Eso representa el costo energético debido al consumo de los alimentos y va a depender de muchos factores. Va a depender de cuánta cantidad de alimento comimos, de la proporción que hay de carbohidrato, proteína y grasa. Ustedes saben muy bien que el ETA, el famoso ETA, es aproximadamente el 10%, del gasto energético basal. Pero el 10% se asigna tomando en cuenta una dieta promedio de 60 de carbohidratos, 15 de proteínas y 25 de grasas. Si la dieta realmente tiene 20, 25 de proteínas, por ejemplo, eso va a alterar el ETA y el ETA puede irse a 20 o 25% en lugar de 10 si vamos o si se va modificando ese equilibrio de la dieta. Cuanto más proteína metamos, el ETA se va a elevar más.
Pero esto no quiere decir que esa sea la panacea o la solución para tratar de incrementar gastos energéticos. Como vamos a ver el día de mañana, probablemente muchos pacientes con sobrepeso, sobre todo aquellos que tienen alguna patología tiroidea, como el Hashimoto, la respuesta al tratamiento no es necesariamente dar dietas hipocalóricas, sino más bien estimular el gasto de energía, que es distinto. Hay pacientes con obesidad que realmente no les va a ser tanto de utilidad una dieta muy hipocalórica, sino realmente la solución a veces para ellos es elevar su gasto energético, que es muy distinto. Hay que tomar en cuenta el momento en que se realiza la ingesta, eso también juega un papel importante, y componentes que pueden modificar o alterar el gasto energético. Entre esos puede ser el café, el alcohol y el tabaco, hablando del aspecto dietético, pero también juegan un papel importante otro tipo de condiciones, como pueden ser los medicamentos, por ejemplo. Aquí, de hecho, lo vamos a ver en un momento. El gasto energético en reposo no es más que el gasto energético basal más el 10% del ETA, suponiendo que lleva ese equilibrio la dieta, ¿no? Y aquí vemos el ejemplo muy significativo. 1.300, 130 es su 10%, lo sumo, y eso es el gasto energético en reposo. En eso no me voy a meter mucho, pero lo que sí vale la pena tomar en cuenta es lo siguiente. Hay medicamentos que pueden modificar el gasto energético y eso hay que tomarlo en cuenta incluso en los pacientes con hipotiroidismo también, ¿sale? No quiere decir que un paciente con obesidad e hipotiroidismo sea imposible que pueda bajar de peso, pero sí el nutriólogo tiene que tener la habilidad, capacidad y conocimiento de ajustar la dieta y detectar puntos, sustancias, factores, acontecimientos que puedan modificar, sobre todo disminuir aún más ese gasto energético basal y entonces complicar un poco más la condición metabólica del hipotiroidismo. Pero hay medicamentos como los vasopresores, las catecolaminas, etcétera, la tiofilina, anorexigénicos, antineoplásicos, que pueden elevar el gasto energético. Pero hay otros que lo pueden disminuir, la sedación, los sedantes, o por ejemplo los analgésicos. También los relajantes musculares, los AINES tan conocidos, ¿no? Naproxeno, ketorolaco, etcétera, también pueden tener un efecto sobre la disminución del gasto energético en reposo. Ahora, una cosa importante que debemos de considerar, también tratamientos hormonales, por cierto, hay ciertos tratamientos anticonceptivos que en estudios de calorimetría pueden disminuir de 10 a 15% el gasto energético. Y entonces se hacen mala fama. Y dicen, no, es que el anticonceptivo te sube de peso. Realmente no. Lo que hace el anticonceptivo es disminuir tu gasto energético. Pero si tú sigues con la misma ingesta que antes del implante, pues bueno, ahí va a haber un problema. Pero no sé si me explico con esto, que realmente no es directamente el anticonceptivo, sino el efecto que va a hacer sobre ese gasto energético. Por otro lado, sí tenemos, en bioenergética también debemos recordar que cada órgano trabaja con un sustrato distinto. Esa es la parte bonita de la bioenergética. El cerebro trabaja con glucosa, predominantemente piruvato. El corazón, por ejemplo, trabaja principalmente con grasas. Y qué curioso, generalmente decimos que las grasas son malas para el corazón, pero no. El corazón trabaja con grasas, sobre todo ciertos ácidos grasos como el ácido palmítico o el ácido oleico, que se encuentra en el aceite de olivo y que es un omega 9, por cierto. Trabaja más con grasa, pero con condiciones de exigencia, muchos de estos órganos pues cambian su preferencia, digamos, de consumo. Como dice el dicho mexicano, a falta de carne, frijoles, ¿no? Algo así dice. Pues es igual. En este caso, si le quitamos el carbohidrato al cerebro, se verá en la necesidad de utilizar otro tipo de sustratos que no son de gran eficacia, como lactato o incluso cuerpos cetónicos, pero también de la misma forma el corazón, si hay un nivel de exigencia, pues dejará de utilizar lo más posible los ácidos grasos y empezará a utilizar también carbohidrato.
Lo cierto también es que cada tejido, cada órgano tiene gastos energéticos distintos. Y para no entretenerme mucho con esto, simplemente voy a ejemplificar esto. Los órganos que más caro nos salen en cuestión de gasto energético es el corazón y los riñones. ¿Sí? Se llevan buena parte del gasto energético. Hay otros que son, digamos, más económicos, nos salen más baratitos, ¿sí? Como el recambio óseo, ¿no? Pero el corazón sí tiene una elevación de gasto cardíaco. Si hay patología tiroidea, se va a incrementar el gasto cardíaco y por lo tanto también el gasto energético derivado del mismo corazón, ¿sale? La contracción-relajación. La contracción-relajación también es una demanda de ATP que va a ser, que va a incrementarse de manera muy importante. Y tanto el corazón como el riñón y muchos órganos, claro, van a necesitar de cierto flujo de presión y de cierta cantidad de oxígeno. Por eso es que tristemente vemos cómo muchos pacientes con COVID, por ejemplo, hacen sobre todo falla renal. ¿Por qué? Porque llega un momento que no recibe suficiente oxígeno el riñón y entonces aparece una lesión renal aguda. Hacen un tipo de isquemia renal también, ¿no? De la misma forma, puede haber alteración cardiovascular como consecuencia de la baja perfusión, del bajo flujo de oxígeno. Y recordemos que el oxígeno, pues, es el principal nutrimento. En los aportes calóricos, ustedes y todos hemos crecido siempre con esta columna en el sentido del aporte de gramos de carbohidratos. Son 4 calorías por gramo, 9 de grasa y 4 de proteína, pero lo cierto es que no. En un calorímetro bromatológico, en alimentos, digamos, en promedio, 1 gramo de carbohidrato nos da 4.3, pero nosotros no absorbemos el 100% del carbohidrato, solo el 97%, por eso quedan 4. La grasa nos da 9.45, pero no tenemos una adecuada absorción de la grasa, o sea, al 100 para nada. Por eso se ajusta en 9. Y de esa forma, la proteína es la que más calorías da fuera de nuestro cuerpo, ¿sí? Si es consumida en un calorímetro por fuera, nos da 92% de absorción, 4 calorías. Perfecto. Pero les tengo pésimas noticias. Ya lo vieron, ¿verdad? El alcohol. El alcohol tiene el 100% de absorción, ¿sí? Si te metes, no sé, 40 gramos de alcohol, tienes la certeza, salvo que te hayan hecho una resección de intestino, pues bueno, pero tienes la certeza de que el 100% de ese etanol se va a absorber en tu cuerpo, ¿vale? Esto es muy importante también conocerlo, porque tenemos que hacer calorías, ajustes calóricos por las bebidas alcohólicas en nuestros pacientes. En muchos de nuestros pacientes con obesidad, con síndrome metabólico, etcétera. Porque una cosa es lo que se recomienda y otra cosa es lo que el paciente verdaderamente hace, ¿no? Y entonces tenemos que hacer este tipo de ajustes. Y en esta tabla yo rescataría el punto de abajo, que esto también es muy importante para los nutriólogos conocerlo. 1 kilocaloría, desde el punto de vista bioenergético, y esto es algo que todos los calorimetristas sabemos, 1 kilocaloría equivale a 200 mililitros de oxígeno consumido. Y esto es muy importante saberlo. Para el deporte o para la clínica. Cuanto más consumo tenga un paciente de oxígeno, pueden asegurar que está gastando más calorías está metiendo. Así de simple, ¿sale? Un atleta es capaz de meterse un consumo muy alto de oxígeno. Por lo tanto, eso simboliza que tiene también gastos energéticos muy elevados, ¿sale? Curiosamente, cuando hacemos calorimetría a un paciente con hipotiroidismo, y veremos un caso clínico, de hecho, el consumo calórico es muy reducido, muy bajito, ¿sale? Es muy bajito, generalmente. Hay 3, 4 casos en los cuales es muy probable encontrar gastos energéticos en reposo y basales muy bajos. 1, anorexia. 2, hipotiroidismo. Y 3, que va a veces junto con el ovario poliquístico. Esas 3 entidades muy a menudo reportan en la calorimetría niveles bajos. Y entonces, pues a veces, pues como decimos comúnmente en el lenguaje coloquial, no nos checan las cuentas porque damos una dieta de 1200 calorías que es hipocalórica, pero en la calorimetría resulta que el paciente tiene un gasto de 900,
pues no embona la hacha, como decimos, ¿no? Pues de nada sirve la dieta de 1200 si el gasto es de 900, no va a bajar. Así matemáticamente está la respuesta. Entonces, a veces tampoco se trata de decir, tiene un gasto de 900 calorías, pues le voy a poner una dieta de 500. Pues no, es muy difícil y peligroso ya meternos en esos terrenos. Lo que tenemos que hacer es sí apresurarlo, que sea manejado por endocrino, que tome la levotiroxina, por ejemplo, y estimular el gasto energético más bien, más que llevar a dietas muy, muy bajas en calorías, estimular el gasto energético a través del ejercicio, por ejemplo, ¿no? Pero sí es muy importante considerar que cuanto más oxígeno consuma un paciente, más calorías gasta. El paciente crítico, un paciente quemado, tiene consumos de oxígeno muy, muy altos. Un deportista los puede tener también, porque tiene consumos de oxígeno muy elevados. Pero hay una diferencia. El paciente deportista puede tener un consumo calórico muy alto y tolera esa cantidad de calorías que demanda. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente gasta o tiene un requerimiento de 5,000 calorías y un fin de semana o un sábado se come 7 u 8,000, no le va a pasar nada. Pero un paciente crítico, si ocupa 5,000 y yo ni siquiera le doy 5, me acerco a las 3,500, ya no diga unos 5, me acerco a las 3,500 y probablemente el paciente fallezca, ¿vale? El paciente crítico, a diferencia de un deportista, necesita muchas calorías, igual que el triatlonista, igual, pero no las tolera, ¿sale? Y parte de esta condición metabólica también tiene que ver con desajustes que hace el paciente crítico a nivel tiroideo también. Entonces, sabemos que existen muchos componentes del gasto energético que aquí se va a tomar en cuenta desde la respiración mitocondrial, que es la verdadera respiración. Ustedes lo verán a lo mejor cuando vean neumología y nutrición, se darán cuenta que una cosa es ventilación y otra cosa es respiración. La verdadera respiración es metabólica, la hace la célula realmente, ¿no? Este tema de inhalar, exhalar, eso es ventilación. La verdadera respiración es en la mitocondria, es en la célula realmente, ¿no? Entonces, bueno, sí hay que tomar en cuenta que se necesita demandas de energía para el sistema nervioso, para la termogénesis, para la actividad simpática, parasimpática, para la respiración mitocondrial, etcétera. Hay una parte importante del gasto energético en reposo, se usa en el metabolismo celular. Bueno, en cuestión de la correlación clínica de los trastornos tiroideos con el gasto energético, sabemos que el hipertiroidismo florido ejemplifica los efectos generalizados de la hormona tiroidea sobre el gasto energético y de hecho la medición de la tasa metabólica se evalúa o se utilizó en algún momento para determinar la gravedad y el curso de la enfermedad. Nosotros a menudo, los calorimetristas, le damos seguimiento a los pacientes con problema de tiroides, sobre todo a los hipertiroideos, porque ahí nos podemos dar cuenta si ese paciente está evolucionando adecuadamente a su medicamento o sigue teniendo cierta resistencia. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque simple y sencillamente el gasto energético ya empieza a adaptarse. Si aún no se ha adaptado el gasto energético a valores normales, eso quiere decir que es preciso continuar todavía o incrementar la dosis. Por eso es que a veces el mismo endocrinólogo se apoya del nutriólogo para poder determinar no solamente el plan de alimentación, sino también los aspectos bioenergéticos. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo una calorimetría a un sujeto deportista completamente normal, pero monitoreado y determinando así su gasto energético, su consumo de oxígeno, su producción de CO2, en una condición lo que llamamos eutiroidea, o sea, una tiroides completamente sana. Y como podemos ver, este tema de la calorimetría, pues va para más, pero sí guarda una relación muy estrecha con la tiroides. La imagen de arriba es la imagen de uno de los calorímetros. De hecho, este fue el calorímetro usado por Harris y Benedict. La fórmula Harris y Benedict que ustedes conocen, que hace 2 años, ya casi, de hecho este mes, a fin de este mes, cumple 102 años, ¿sí? Fue en 1919, ¿sí? Cumple 102 años la fórmula de Harris y Benedict, ¿sí? Con este calorímetro tan precario que vemos aquí.
Y como vemos aquí, los últimos modelos en calorimetría, pues evidentemente que hay diferencias. Más sin embargo, el proceso es el mismo, ¿sí? Cuánto oxígeno consumes en base a la cantidad de alimento y cuánto CO2 produces. Pero es muy importante saber que la regulación de la conversión de energía la hace finalmente la tiroides. Si pudiéramos decir que los órganos formaran una orquesta, la tiroides, sin lugar a dudas, sería la directora, la que llevaría la batuta y llevaría el ritmo. Al final, la que lleva el ritmo es la tiroides. Súbele, bájale. Sube el gasto, bájale el gasto. ¿Vale? Lo que suceda con esto, también, lo que afecte la tiroides de manera primaria o secundaria, va a afectar potencialmente los aspectos metabólicos y los aspectos bioenergéticos del sujeto. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? Vamos, si están de acuerdo, voy a extenderme un poquito más, unos minutos más, para hablar acerca de los nutrimentos y las hormonas tiroideas. Hay mucho mito todavía acerca de qué nutrimentos juegan importancia en la dieta. Como vamos a darnos cuenta, sí hay mucho sustento, o había mucho sustento en relación a que la dietoterapia de las enfermedades tiroideas debe de basarse más que nada, más que en la patología tiroidea, en las consecuencias que tiene la patología tiroidea, como por ejemplo la dislipidemia, el incremento de peso, el estreñimiento o la diarrea, según sea hipo o hipertiroidismo, y ajustar, digamos, dietéticamente las consecuencias. Pero ciertamente las nuevas referencias, la literatura más reciente, nos empieza a decir, espérate, creo que sí hay algo, ¿eh? Creo que sí hay algo con el selenio, creo que sí hay algo con la vitamina D, creo que sí hay algo con el gluten y creo que también con la microbiota. Y empieza entonces a formarse ya un contexto más completo del tema de la dietoterapia y las enfermedades tiroideas, que generalmente por muchos años se le llegó a centrar solamente en la dieta en fibra para normalizar lípidos y controlar peso, y todavía años atrás era una dieta sobre todo a base de estimular el consumo de yodo en unas patologías o suspender el consumo de yodo en otras, pero eso realmente está en desuso. Entonces, lo que sabemos es que la complejidad funcional del sistema endocrino se ve reflejado en el conocimiento de la fisiología de la tiroides, en la que se realizan muchos procesos, como ya dijimos, entre estos la síntesis de hormonas, su liberación y el efecto final en las células blanco, donde va a ser efecto pues estas hormonas, y para esto debe de contarse con un tirocito, o sea, la célula tiroidea estructural y funcional. Si hay condiciones que ataquen el tirocito, eso puede afectar la producción de las hormonas, como es el caso de la enfermedad de Hashimoto, la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune y que es la principal causa de hipotiroidismo, la principal. Como también, estadísticamente, la principal causa de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves. Pero en este caso, es importante tomar en cuenta que a menudo en la literatura destaca la presencia o la mención sobre el yodo y el selenio. El tirocito, a diferencia de otras células del organismo, los tirocitos tienen en su membrana varias estructuras, así como enzimas intracelulares que le permiten realizar su función básica. Esto es sintetizar y liberar también las hormonas tiroideas. Y para eso sí se va a requerir, independientemente de todo esto y de la actividad de una proteína llamada pendrina, también se va a necesitar del selenio, del cual por mucho tiempo no se hablaba. Todo cuando era tiroides era el yodo y el yodo. Pero últimamente realmente se destaca la importancia tan relevante que tiene el selenio. El receptor para la hormona estimulante de tiroides está unido a una proteína que le llamamos GS y esta activa a la adenilciclasa para que forme adenil monofosfático cíclico, con lo que se logra la activación de estas enzimas necesarias para sintetizar, ¿cuál? La tiroxina en este caso. Y este receptor está implicado en enfermedades inmunológicas y genéticas. ¿Por qué se expresa? Porque algunas enfermedades genéticas o las enfermedades autoinmunes afectan tiroides.
es precisamente porque dañan la actividad de estas enzimas de conversión. Entonces, en pocas palabras, si no hay enzima, pues no hay conversión, no hay síntesis, no hay fiesta, ¿sale? El yodo, por otro lado, es un elemento que pertenece a los metales halogenados y se encuentra en la corteza terrestre en una concentración de 0.46 partes por millón. Cosa importante del yodo. El yodo se encuentra más comúnmente a nivel del mar. Cuanto más cercano estemos al mar, la presencia de yodo en el suelo y por lo tanto en la cadena alimentaria va a ser mucho más fuerte. Desde luego en peces, mariscos, pero puede estar en la tierra, en los vegetales, en los alimentos, los animales que se alimentan de los vegetales, en toda la cadena. Cuanto más cercano esté al nivel del mar o pantanos, lechos de ríos, habrá más posibilidades de tener un contenido importante de yodo. Y por lógica, todo lo contrario. Lugares que estén con altitud importante serán los que carecerán de niveles adecuados de yodo. Este oligoelemento es fundamental en la función tiroidea porque parte de la estructura de las es parte de la estructura de las hormonas tiroideas. Sin la desyodación no se puede sintetizar estas hormonas. Entonces se requiere de un aporte externo, en promedio alrededor de 150 microgramos diario, que pueden moverse, sobre todo si hablamos de embarazo o lactancia, se puede ir a 300, por ejemplo, y en los niños un promedio como de 50 a 90 microgramos, más o menos. Ahorita veremos esa parte, ¿no? O mañana. En la mayor parte de los países, estos requerimientos son cubiertos de manera satisfactoria con la administración de sal yodada. Esto fue un acuerdo internacional que reguló, coordinó la FAO, la UNICEF, y que dieron como consecuencia que desapareciera buena cantidad del bocio endémico, de la deficiencia de yodo como tal. ¿Y esto por qué? Muy sencillo. Entre otras cosas, es mucho más fácil yodar la sal que otro tipo de alimentos. Número uno. Número dos, hasta donde yo sé, y me gusta leer un poquito sobre historia universal, pero la verdad no he encontrado una cultura que haya aborrecido la sal, que haya dicho, fuchi, la sal no, la verdad no. Todas las han aceptado y muy bien, y tan la han aceptado que la han utilizado hasta como moneda, ¿sí? La sal. Por eso el término salario. Pero el punto es que gracias a que se pudo yodar la sal, se difundió mayor cantidad de yodo en la población. Ya no vemos las zonas de bocio endémico tan grandes que había antes de 1950. Ya no hay esos territorios tan vastos de deficiencia de yodo como antes, pero todavía hay algunos lugares, de hecho hay lugares que tienen más riesgo de deficiencia de yodo que otros y todavía se presenta, aunque es en menor cantidad. Y ojo, como veremos el día de mañana probablemente, hay todavía en México pequeños lugares, pequeños focos de niveles bajos de yodo, donde se ha reportado hipotiroidismo primario como consecuencia de deficiencia de yodo. Por cierto, uno de esos pequeños lugares, lunarcitos, digamos, en el mapa, donde se detecta todavía deficiencia de yodo en nuestro país, porque se considera México un país yodo sustentable, yodo dependiente. Uno de esos pequeños lugares está en Guerrero, hay en Puebla, en Hidalgo, en Michoacán, me parece que en Veracruz todavía. Hay pequeños lugares todavía en los cuales existen niveles bajos de yodo. El simporte sodio-yodo es una glicoproteína de membrana que realiza el transporte activo de yodo al interior de la célula. Gracias a esa unión sodio-yodo, lo mete hacia adentro y después se oxida. Este transportador está constituido por 618 aminoácidos y está estructurado por 13 segmentos transmembrana. Entonces, tiene un importante papel de transporte y de conversión del yodo en la membrana celular. Y esto da como consecuencia que sí esté presente el yodo ya convertido también en la saliva, en el tejido mamario, en la mucosa gástrica, en la placenta también. Entre la semana 10 y 12 de gestación, el feto expresa este transportador y puede acumular yodo en su tiroides.
La manera en que se activa este transportador tiene que ver con el potencial de acción de la membrana celular. Y aquí tiene que ver el transportador sodio-potasio ATPasa también, por cierto. Que aquí no me meteré mucho en esto, pero, ojo, el yodo se absorbe rápidamente, una parte a nivel gástrico y otra parte a nivel intestinal, también hay que decirlo. Cuando un individuo tiene reservas de yodo adecuadas, solo se absorbe el 10%. ¿Y cuál es el tema? El 90% del yodo que consumimos, si no lo ocupamos, generalmente ocupamos el 10%, se tira por la orina. Entonces, realmente los niveles o la manera en determinar una deficiencia de yodo no es en sangre. Como verán ustedes, es en orina. Un adulto sano tiene entre 15 y 20 miligramos de yodo, del que el 70 al 80% se va a encontrar concentrado aquí, en la tiroides. ¿Sale? Y vamos a dejarle aquí con la pendrina. La pendrina es un intercambiador de aniones multifactorial que permite la llegada del yodo al sitio de la síntesis de las hormonas. Es muy importante en este caso, se activa por calcio y finalmente tiene una función también muy importante en el transporte de yodo transmembrana. El día de mañana nos vamos a enfocar mucho ya en la patología tiroidea y en qué debemos poner atención en la evaluación metabólica y en el tratamiento dietético. Pero primero que nada, ¿qué debemos de observar en un paciente clínicamente? ¿Qué debemos de observar en el cabello, en el ojo, en la piel, en el cuello? Los valores de las hormonas tiroideas también los vamos a ver el día de mañana y vamos a ver el manejo dietoterapéutico de las enfermedades tiroideas. Entre esas, un poquito incluso hasta el cáncer de tiroides, aunque realmente estadísticamente es mucho más frecuente también ver el hipotiroidismo todavía, ¿no? O el hipertiroidismo. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Si gusta, al final de la ponencia, maestro, hacemos la ronda de preguntas y respuestas. Si gusta, puede Sea continuar mañana. con... ¿Ya terminó por la ponencia del día de hoy? Me dijeron de 6 a 7, pero yo encantado, ¿eh? Ok, entonces vamos a abrir la ronda de preguntas y respuestas. Ya tenemos varias aquí en el chat. Liz Contreras pregunta, ¿qué implicación puede tener el yodo proteico elevado con las hormonas tiroideas? A ver, voy a ver aquí, cuando la tiroides... ¿Cuál sería la implicación clínica del yodo proteico elevado con hormonas tiroideas normales? Bueno, como podemos ver, sí hay alteraciones en las cuales puede afectarse el metabolismo y la oxidación del yodo. En este caso, es muy importante sí tener el perfil tiroideo y revisar qué tan alteradas están verdaderamente esas hormonas tiroideas. Si tenemos una elevación en la concentración de yodo y este no ha sido oxidado, es muy probable que, como comentamos hace un momento, se excrete. Pero sí vale la pena revisar en todo momento el perfil tiroideo, en este caso, ¿no? Sí hay medicamentos que puedan ajustarlo, que puedan alterarlo. ¿Cómo podemos aumentar la oxidación a nivel celular? Bueno, el término oxidación es muy abarca muchos contextos, esa es la realidad. Si hablamos del término oxidación celular, estamos hablando también de procesos fisiológicos, pero si estamos hablando de un incremento de la oxidación o alteraciones en su oxidación, como es la peroxidación, ya estaríamos hablando también de estrés oxidativo. Lo que necesitamos ciertamente para oxidar los sustratos es oxígeno. Entonces, invariablemente que una de las cosas que debemos de considerar es tener un adecuado consumo de oxígeno, que eso implica desde hacer actividad física hasta tener la técnica adecuada para respirar. Estudios al respecto nos dicen que más del 90% de los seres humanos no sabemos respirar. Respiramos a medias, ¿sí? No llenamos completamente, no respiramos con el vientre como debe de ser. Según la estadística, los pocos que saben respirar son cantantes, buzos, ciertos deportistas, yogis, etcétera, ¿no? Pero
en ese contexto de aumentar la oxidación a nivel celular, sí es importante considerar tus niveles adecuados de hemoglobina, un adecuado nivel de oxígeno. Parte del proceso de daño metabólico que tiene el COVID es que no hay una adecuada oxigenación. Por lo tanto, tampoco hay una adecuada oxidación, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es muy importante considerar esto. Y el papel que juegan muchas vitaminas en ese papel de protección dentro de la fisiología de la oxidación, para no producir tanto radical libre. Si el gasto energético de un anoréxico está disminuido, ¿por qué las pérdidas de peso y de gasto físico se ven muy afectados? No, claro, el organismo va a intenta detener ese consumo, pero finalmente empieza a autoconsumirse. Entra en lo que bioenergéticamente y metabólicamente le llamamos un autocanibalismo. Entra en un proceso metabólico que ustedes conocen muy bien, que es la gluconeogénesis, en la cual empieza a utilizar otros sustratos que no son glucosa para transformarlos en glucosa y poder mantener así las condiciones, las demandas metabólicas. Y empieza a destruir mucho aminoácido muscular, sobre todo aminoácidos gluconeogénicos como la alanina. Y por eso es que en este proceso empieza a autocanibalizar, si me permiten esa palabra, la masa muscular. Pero aquí entra en un ayuno, hay dos tipos de ayuno, el simple y el ayuno complicado. ¿Cuál es el ayuno simple? El de una persona que está en huelga de hambre o está postrado de su libertad y no le dan de comer, o una paciente con anorexia. Ese es el ayuno simple. Es decir, ha dejado de comer, pero no hay una agresión metabólica. Un ayuno complicado sería un paciente con COVID que no ha comido, pero tiene el factor de estrés del COVID, o un paciente con politrauma, con herida por arma de fuego, traumatismo, sepsis, etc. Hay ayuno, pero aparte hay un factor de agresión. Y ahí está la diferencia, por ejemplo, con la albúmina. Si ustedes revisan la albúmina en una paciente con anorexia, va a estar completamente normal. Igual y mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque es un ayuno adaptado, cosa que no se logra con un ayuno complicado, como un COVID, por ejemplo, tan de moda que está. Ahí veríamos albúminas muy, muy bajas, ¿no? Entonces, es parte de ese proceso. Muchas gracias, Gaby. Si una persona toma Trillotex para perder peso, ¿quemará la glándula tiroidea? Las hormonas tiroideas tienen que ver con la formación de cálculos renales. Sí, en cierta forma, el exceso incluso de la vitamina D, ojo, también puede llevar a la formación de litiasis renal. Aunque bueno, en el caso del Trillotex, si el paciente tiene sus hormonas tiroideas normales, es decir, es eutiroideo, no hay necesidad de meterle o de saturar esa tiroides de hormona, o el cuerpo también, sobre todo, de hormona tiroidea. No va a poder hacerse, porque entonces no va a poder regularse ese ciclo de feedback que tiene en el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. No van a detectar, digamos, esa hormona tiroidea extra que está entrando. Entonces, esta es parte del por qué es peligrosísimo usar hormonas tiroideas para bajar de peso cuando realmente el paciente no las necesita. Ojo, porque si realmente hay hipotiroidismo y quiere tomar levotiroxina, perfecto, adelante, la debe de tomar. Pero para eso tendremos que justificar que evidentemente tiene un hipotiroidismo, y entonces ahí está más que justificado. Gaby, muy bien. ¿Podría decirnos la importancia del cuidado de la microbiota? Me lo voy a guardar para mañana en suspenso, pero lo que sí les puedo decir es que en el tema de la microbiota, no solamente, según estudios, está entrando en juego el tema de el intestino. Ojalá y fuera nada más el intestino. Ahora ya se está encontrando que también está jugando un papel muy importante la microbiota en la boca, en la microbiota nasal, la de la piel, la del tracto urinario, la del tracto vaginal, son una gran cantidad de cosas. Pero lo que les puedo, por ejemplo, ir avanzando es que, según algunos estudios, parte de la depresión que a veces se genera y común en muchas patologías tiroideas tiene que ver con disbiosis de la boca. El 93% de los adolescentes y niños con depresión y ansiedad tienen disbiosis bucal.
Ojo con eso. Y a veces decimos, bueno, curiosamente, ¿quiénes son los más renuentes a ir con el dentista? Son justamente ellos, la verdad. Pero la disbiosis en la boca también juega un papel importante. Lo mismo que la disbiosis en el intestino, solo que la disbiosis en el intestino no solamente genera ansiedad y depresión, genera muchísimas otras condiciones muy importantes. De hormona tiroidea. Sofi, hiciste una pregunta muy interesante y la verdad muy preocupante a la vez. Te voy a explicar por qué. Desgraciadamente, muchos de nuestros pacientes con problemas de tiroides son vistos en el sector salud público, hablando de ISSSTE, Secretaría de Salud y Seguro Social. Y desgraciadamente, por toda la cuestión de ustedes, que también la pandemia juega un papel importante, el tema de la cuestión administrativa, la cuestión burócrata, etcétera. Me ha tocado pacientes que solamente van con el endocrino una vez al año, cuando realmente a nivel privado lo ideal es que fueran al menos unas 3 veces por año con sus estudios de laboratorio. No, están yendo una vez al año porque no hay citas, porque condiciones que ya todos conocemos. Pero desgraciadamente muchos pacientes con problemas de tiroides están están tomando ese estudio una vez al año. Y hay veces nos damos cuenta que la tiroides está verdaderamente mal. Y le preguntamos, ¿cuándo tiene su cita con el endocrino? Hasta marzo. Oiga, es agosto. Pues es hasta marzo. Esas son situaciones, la verdad, muy preocupantes. Y aquí sí quiero remarcar algo que creo que vale la pena con el comentario que ahorita está comentando su compañera. A veces los nutriólogos nos quedamos con la idea de que dependemos de lo que el médico nos envíe. Eso es algo falso, falso y falso. Y cada vez es más falso. La mayoría de las veces ya son más los médicos que reciben pacientes del nutriólogo más que del nutriólogo del médico, ¿sale? Porque si un nutriólogo hace bien su trabajo y hace una buena semiología nutricional, va a palpar tiroides inmediatamente y encuentra un paciente que tiene sobrepeso, no ha podido bajar, piel seca, estreñimiento, cansancio, sueño, incremento de la glándula tiroides, le pido estudios y salió con TSH elevada. Lo mando al endocrino, ¿sale? Es más fácil ahora ya que un nutriólogo le esté canalizando pacientes o tomamos presión arterial en la consulta, encontramos que tiene hipertensión esencial, pero elevada, grado 2 o 3, se va con el cardiólogo, ¿sí? Entonces, sí es importante tomar en cuenta de que nosotros como nutriólogos tenemos la responsabilidad también de canalizar al paciente con el especialista. ¿Por qué? Porque en la cultura mexicana, la verdad, muchos de nuestros pacientes ya presienten, ya se saben que traen algo, ellos mismos se conocen y dicen, yo ya traigo algo, pero mejor voy con la nutrióloga porque el médico me va a regañar, me va a mandar medicamento, voy a ver si a lo mejor con dieta resuelvo algo, ¿sí? Y primero van con nosotros, pero invariablemente nosotros nos damos cuenta que el paciente está mal, tiene alterado su ciclo menstrual, por ejemplo, tiene datos de ovario poliquístico, tiene problema de tiroides, tiene presión alta, y lo canalizo con medicina interna, con gastro, con cardio, etcétera. Entonces, eso es un aspecto muy importante. Tenemos que hacer una consulta más acorde a la condición que estamos viviendo actualmente. Tenemos que hacer una semiología y una exploración más profunda y más avanzada. Mañana vamos a ver incluso qué es lo que tenemos que buscar en el ojo, ¿sí? Obviamente la palpación de tiroides, que de una vez vamos a verla, total. Bueno, usamos estos dos dedos de amor y paz, índice y medio, ¿vale? Y nos colocamos detrás del paciente. Nos ponemos detrás del paciente y palpamos. ¿Qué se debe de palpar? La verdad, lo ideal es que sea nada. Lo ideal es que sea nada. Pero si palpamos un cojincito como si fuera una bolsita de gel, como esas bolsitas de gel que luego le poníamos a las macetas, no sé si recuerden que nos vendían esas como gelatinitas, ¿no? Así se siente, un abultamiento blando, suave, ¿sí? Justamente donde los hombres nos hacemos la corbata. Pueden empezar a practicar con alguien en familia, ¿sí? Sitúense por detrás de ellos
y a este nivel, no tan arriba, es acá, donde nos hacemos la corbata. Pedirle que pase saliva, y al pasar saliva vamos a palpar bien cómo se desplaza hacia arriba, ¿vale? Pero no tiene que llamar tanto la atención. Hay pacientes que a veces en la consulta los vemos de frente con la distancia en el escritorio simplemente y podemos ver la tiroides incrementada a simple vista, sin palpar. Ahí nos dimos cuenta luego. Claro, vamos, lo palpamos y incluso a veces necesitamos hasta 3 o 4 dedos para palpar toda la masita que tienen, ¿vale? Esos son pacientes que tienen incrementada la tiroides. Hay pacientes que pueden estar eutiroideos, es decir, tener su tiroides completamente normal, pero la tiroides está crecida. Por una cuestión congénita, etcétera, hay sujetos que sí la tienen incrementadita, pero ya con los estudios de laboratorio la tiroides está perfecta. Ok, no hay problema. Pero ojo, tampoco esperemos que siempre esté crecida la tiroides en el hipotiroidismo, por ejemplo. No necesariamente. Puede estar alterada la tiroides sin que todavía haya crecimiento de tiroides. No se ve todavía, no se palpa nada, pero en el estudio sí sale alterada la tiroides. Entonces, también hay que considerar esas partes. Hay que hacer evaluación de los ojos, de la piel, del cuello, etcétera. Me preguntan qué es la pregunta que hizo Sofi. Pues bueno, ¿cada cuánto debe monitorearse los exámenes de laboratorio en hormonas tiroideas? Si el paciente está bien controlado y lo vemos de manera privada, 3 veces al año son más que suficientes para checar su perfil tiroideo. Si es a nivel público, yo entiendo cómo están las cosas, pero debemos buscar al menos que sea 2 veces al año, al menos, ¿no? Muchas gracias, María del Carmen. Araceli, me gustaría ver cómo puedo ayudar a un paciente que nos regula los niveles de hipotiroidismo y cómo le afecta a la diabetes. Bueno, sí, el día de mañana vamos a hablar justamente cómo interactúa con la diabetes y el síndrome metabólico el hipotiroidismo, pero una de las formas en las que puede estar atrás un hipotiroidismo, ojo, es en los triglicéridos. Cuando encontramos triglicéridos muy, muy altos, sospechen de 2 cosas, ¿sí? Digo, aparte de que ya también hay resistencia a la insulina, pero cuando hablamos de triglicéridos elevados considerablemente, sospechemos de tiroides y sospechemos también de enfermedad renal. Es importante considerar esos 2 pillos atrás de una elevación de triglicéridos importante. No hablo de 200, 300 de triglicéridos, no. Hablo de 800, 900, 1000, 2000, ¿sale? Si vemos triglicéridos de 3, 4, 5 mil, ya sería una cuestión, muchas veces una hiperlipidemia familiar, una cuestión congénita, ya son otras palabras, ¿no? En el hospital, los niveles más altos que hemos visto fue una paciente de 7,000 de triglicéridos, ¿no? Pero ahí ya son otro tipo de terapias en las cuales, más que ya en un nivel de triglicéridos tan alto como estos, ya no es la dietética la que resuelve el problema, es la bioquímica. Entonces, realmente quien resuelve los triglicéridos no es una dieta hipocalórica. Tenemos que inducir gluconeogénesis. Tristemente, pero no hay más que eso para poder romper esa cantidad tan alta de triglicéridos, porque eso se considera una emergencia médica metabólica. Es un paciente que se puede morir en cualquier momento de un paro cardíaco, evento vascular cerebral o mínimo una pancreatitis le va a dar, ¿no? Entonces, por eso es que sí hay que considerar eso. ¿Cómo se regularían? Principalmente, Cheli, el nivel de tiroides en hipotiroidismo, las hormonas tiroideas tienen que regularse como base con su medicamento. La levotiroxina está demostrado que es más que suficiente para que se regulen la T3 y la TSH, desde luego. Solo que ya el endocrinólogo tendrá que ajustar la dosis, la periodicidad, la frecuencia, por cuánto tiempo, etcétera. Son pacientes que van a depender de levotiroxina el resto de su vida, pero puede ir cambiando la dosis dependiendo cómo se va portando esa hormona tiroidea. La pueden subir, la pueden bajar, pero casi siempre está la levotiroxina de por medio. Y el plan nutricional puede ser coadyuvante al manejo médico, pero el manejo para regularla, podemos decir que la base es la levotiroxina. Ok, y la condición contraria que se debe es una situación, sí. Una restricción sobre sustancia de la insulina. La condición contraria
La condición contraria, Mirna, se refiere al hipotiroidismo, pues es el hipertiroidismo, sería la otra cara de la moneda. Ahí tendríamos gastos energéticos muy altos. A veces vemos gastos energéticos en reposo de 3,000 calorías, diarrea, taquicardia, tomamos los brazos, están calientes, están sudorosos, temblorosos. De hecho, parte de la evaluación metabólica que hacemos en los pacientes con problema tiroideo, o que veamos incluso de probable problema tiroideo, personas que vienen con bajo peso, por ejemplo, con una causa todavía no clara de por qué están perdiendo peso, hay que sospechar también de la tiroides, no solamente de un cáncer. Y una de las cosas que vamos a hacer es pedirles que estiren las manos, separen los dedos y ver si hay aleteo. ¿Sí? Si empieza a haber un aleteo leve, eso también juega un papel importante con la alteración que tienen las hormonas tiroideas con el sistema nervioso. Entonces también son esas situaciones. El hipertiroidismo, la otra cara de la moneda, la vamos a ver también, desde luego. Y se caracteriza por gastos energéticos muy elevados a veces. Los quistes de tiroides muchas veces no tienen tanto que ver con el gasto energético, Diana. Curiosamente, pero no. A veces están simplemente pegados a la estructura de la tiroides, son removidos muchas veces o con un pedacito de tiroides, pero no siempre tienen un papel en el metabolismo como tal. Están agregados muchas veces. Lo que sí hay que tomar en cuenta que si se llega a hacer una tiroidectomía, quitan la tiroides, hay que considerar que también dentro del tejido tiroideo que remueven, no solamente se va a afectar la síntesis de la hormona tiroidea, sino también de la hormona paratiroidea, porque son esos 4 frijolitos que están clavados prácticamente en la parte trasera de la tiroides, pero al removerla también van a parar ahí las paratiroides, entonces habrá que ser el endocrinólogo, ya le toca ver ese tema de la hormona paratiroidea y cómo regularlo. Puede sentirse solo en un lado. Muchas veces sí, pero ahí hay que buscar ya no un crecimiento de tiroides, puede ser un nódulo, puede ser otras cositas, ¿no? O un quistecito, pero generalmente hay que palpar bien. La mayoría de las veces se palpa un tamaño más pequeño. Muchas gracias. Ok, ¿no hay algún otro comentario? Perfecto, pues así le hacemos entonces. Nos vemos el día de mañana a las 10 para ver la semiología tiroidea y nos vamos pues con la dietoterapia y todos estos aspectos que son muy interesantes. ¿Alguien levantó la mano? Adelante, Cari. Creo que alguien levantó la mano, pero creo que no. Bueno. Ok, si es así, entonces, pues nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, que descansen. Muy buenas noches.